Bien, buenas tardes. Un placer verlos aquí en esta nueva sesión de la Cátedra Francisco Suárez, en el día de hoy destinada a Rule of Law y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la ciudadanía. Una temática de muchísimo interés, no en vano, por esta razón están aquí. Y he de decirle, y se ha quedado gente fuera, cuando difundimos actividades de este calado, tengo que decírtelo, la profesora Trujillo, a la que ahora presentaré, pues agradecerte. Cuando hacemos actividades de esta potencia, la gente responde. Y es verdad que tú vienes de Italia, que eres catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Palermo, que no vienes de aquí al lado, que has hecho un esfuerzo enorme, que yo te agradezco, ya la contaré, y la gente es consciente de esos esfuerzos que se hacen desde la Cátedra Francisco Suárez, en definitiva desde la Universidad de Granada. Y el mundo, todo el mundo está pues, encantado y con ganas de escucharte. No en vano lo que haremos, como se ha quedado gente abajo, va a ser grabarlo y subir tu ponencia para todas las personas que quieran escucharte online desde sus casas. Bueno, Isabel Trujillo ya la conocen. Ella enseña en la Universidad de Palermo desde el 2001, donde ha sido directora de la Escuela de Doctorado en Derecho Supranacional y Derecho Interno y coordinadora de los doctorados de Derecho Humano y en Estudios de Género. Ha sido también vicerrectora de Didáctica y vicedirectora del departamento y actualmente trabaja en el órgano de Ateneo que se ocupa del control de la calidad de la investigación y de la docencia. Anteriormente ha trabajado en la Universidad de Roma, Tor Vergata y en la Universidad de Ferrara, ¿verdad? Que tenemos allí amigas en común. Y tiene un doctorado por la Universidad de Roma, La Sapienza. Bueno, ha escrito muchísimos libros, muchísimos capítulos, muchísimos artículos, pero a mí me gusta mucho cito algunos, ¿no? Tu trabajo de Justicia Globale y me gusta mucho el último de Francesco Viola, el de What Human Rights Are Not or Not Only, ¿no? Y cuando hablaba de ti, yo pensé, jo, mi alumnado del máster de la PA va a flipar, ¿no? Porque estamos con objetivos de desarrollo sostenible y cómo no hablar de derechos humanos, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Existen? ¿Por qué? ¿Qué? O no, solamente los que sabemos. Dicho esto, este es su currículum, hay muchas más cosas de investigación, pero yo quiero hacer algo más, es contarle la verdad de lo importante que es su presencia aquí. Hemos pasado por una dana, la estamos pasando, y yo ayer dije, madre mía, la estoy sometiendo a una situación de peligro porque viene de Roma. Pese a que intenté disuadirla, me dijo, no, yo voy. Y de Roma se ha venido a Barcelona, de Barcelona a Granada, con una terrible excursión porque el aeropuerto dispone de ningún taxi, de ningún autobús. En fin, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento. En fin, no sé cómo poder compensar. Sí, te lo voy a decir, te vamos a compensar con un enorme aplauso el que hayas querido venir, pese a todo. Tienes la palabra cuando tú desees. Agradezco muchísimo la invitación, porque Juana es ya una amiga y porque me ha dado también la oportunidad de enfocar este tema que también yo pienso, y voy a explicar las razones, es muy importante y de gran actualidad. Pero antes quiero también agradecer al personal del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza la asistencia para la organización de esta conferencia. Y bueno, agradecer a todos ustedes, todos y todas, vuestra presencia aquí. Espero que vosotros y vosotras y vuestras familias estén bien y no haya habido ninguna dificultad y que no hayáis, sobre todo, arriesgado demasiado vuestras vidas para venir a esta conferencia. Espero que no. Y entonces, yo voy a dividir mi charla en 3 partes. En la primera, voy a describir el contexto del tema que trataré y colocándolo en un camino de las Naciones Unidas hasta la Agenda 2030. Luego hablaré de qué es el Rule of Law y propondré algunas ideas sobre esto y al final voy a dar evidencia al protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en un tema que suele ser reducido, muy reducido a instituciones, poderes públicos y estados.
Empezamos por el contexto. Y aquí mi interés es em, examinar brevemente el recorrido que han hecho las Naciones Unidas hasta la Agenda 2030. Para examinar cómo esta nueva forma de la comunidad internacional y de las relaciones entre los países del mundo empiezan a trabajar y colocar desde el principio el tema del Rule of Law. Porque ahora lo veremos enseguida, el deseo de tratar este tema aquí en este contexto está motivado por la convicción de que el Rule of Law es la única vía alternativa a la guerra en la comunidad internacional. Y en este momento, bueno, si Trump hace el milagro como ha prometido, a lo mejor cambia todo en pocos meses. Pero parece más bien difícil. Estamos prácticamente en una guerra mundial. Estamos en una guerra mundial. Entonces, la línea de desarrollo que yo voy a recorrer en estos minutos es precisamente, en mi opinión, la vía alternativa a la guerra en la comunidad internacional. Y es una vía que ya estaba trazada en el principio de las Naciones Unidas. Voy a leer, y lo voy a leer porque quiero que tengamos el tiempo de asimilar los contenidos que se encuentran en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en el 1945, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se dice que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante su vida había infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones pequeñas y grandes, que están decididos a crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto del derecho internacional, a promover el derecho social, el progreso social y a elevar el nivel de vida, y por tanto a practicar la tolerancia, a convivir en paz, a asegurar, este es un punto importante, mediante la aceptación de principios comunes y la adopción de métodos específicos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear mecanismos internacionales para promover el progreso económico y social de los pueblos. Y por esto unen sus esfuerzos. Y aquí tenemos prácticamente la Agenda 2030, el principio de la Agenda 2030, y el proyecto que las Naciones Unidas tienen para las relaciones internacionales. Aquí ya habéis notado seguramente, se habla de métodos, de principios comunes y métodos específicos para evitar el uso de la Fuerza Armada, aunque todos sabemos muy bien que la Carta de las Naciones Unidas luego tiene su capítulo 7 en el que se disciplina cómo se va a usar la Fuerza Armada y se defiende el derecho a la autodefensa, perdón por la repetición. Yo he sostenido en algunas publicaciones que el derecho de autodefensa y el uso de la guerra como manera de resolver los conflictos es una
constituye una antinomía con los derechos humanos. Pero bueno, este no es el tema de hoy y porque quiero construir sobre la vía alternativa a la guerra. Por eso no he tratado el tema de la guerra, aunque ha sido la guerra la que me ha llevado a tratar este tema. Entonces, me parece interesante señalar que en esta historia, hasta la Agenda 2030 en el 2015, las relaciones internacionales han tenido una particular desarrollo, evolución determinada, por lo menos por tres cosas. Son las tres que he puesto aquí en esta lista. La primera es el proceso de descolonización. Las Naciones Unidas, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con el problema de la independencia por parte de aquellas naciones que estaban todavía bajo el control de potencias, sobre todo occidentales, africanas y asiáticas. Y este proceso de descolonización ha llevado en el contexto internacional a dos consecuencias. La primera es la exaltación del derecho colectivo a la autodeterminación que parece en este momento, en estas décadas, parece el derecho más importante en absoluto en el contexto internacional. Es un derecho colectivo, es un derecho de los pueblos. Y esto, de alguna manera, ha llevado a poner en la sombra los derechos humanos, los derechos individuales, porque la autodeterminación de los pueblos la premisa es que exista un sujeto colectivo que quiere defender determinadas posiciones y en particular su independencia respecto a las potencias dominantes. Tenemos que esperar, según los estudiosos de derechos humanos, tenemos que esperar a final de los años 70. Hemos visto 1945. Al final de los años 70 tenemos que esperar para ver madurar lo que hoy conocemos como la práctica de protección de los derechos humanos. Baste pensar que el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que hoy es un símbolo de la lucha y de la protección de los derechos humanos, empieza a reunirse establemente en el 1996. A nosotros nos parece que esto que exista desde siempre y desde el 1945 al 1996, bueno, entre 1976, cuando viene constituido, y el 96, pues se reunían una vez al año, dos veces al año. Tenemos que llegar al 1996. Entonces, después del proceso de colonización, asistimos a la maduración de esta práctica de protección de los derechos humanos. He hecho solo el ejemplo del Tribunal de Estrasburgo, pero podemos también hablar de la Corte Internacional de Derechos Humanos y muchos otros instrumentos. Y luego la otra característica, el otro hito en el desarrollo de las Naciones Unidas es la intensificación de las relaciones de cooperación multilateral, bilateral y multilateral después de la conclusión de la Guerra Fría. Aquí hablamos de una explosión de la colaboración y de la cooperación internacional y este proceso sería el que tendríamos que estudiar atentamente y para tener también en este caso, porque voy muy rápida sobre estas cosas que necesitarían conferencias a su vez, para tener como una prueba también de este florecimiento. Pensad que en España en este momento hay 1.270 acuerdos internacionales en vigor. O sea, tenemos 1.270 convenios multilaterales sobre
muchísimas cosas sobre comercio, sobre todo, sobre todo no, muchísimo sobre comercio o sobre cómo los acuerdos para entregar el correo entre países distintos, ¿no? Entonces, así llegamos en este contexto, llegamos al milenio, al principio del 2000 y, y llegamos a la formulación de lo que se llaman los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son estos 8 que tenéis aquí delante, lo veis, ¿verdad? Sí, se ven y se leen también. Eh, Cuando las Naciones Unidas, sobre todo la Asamblea General se acerca hacia el milenio, se empiezan a hacer valoraciones de lo que se ha hecho hasta ese momento y se empiezan a hacer también proyectos para el nuevo milenio, cuáles son los desafíos para el nuevo milenio, y se formulan estos 8 objetivos del milenio en los que se pone el de erradicar la pobreza extrema y el hambre, la educación básica, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra el AIDS y otras enfermedades, lograr una sociedad global para el desarrollo y el tema del ambiente, asegurar un medio ambiente sano y seguro, que empieza a ser un tema importante, para nosotros lo es con evidencia en estos días, y se empieza a hablar de desarrollo sostenible. Esta idea del desarrollo sostenible seguramente todos y todas la conocéis, la habéis oído. Está tomada de una report de la Comisión Brundtland, así llamada por la señora Gro Brundtland, que era una ex ministra de Finlandia que preside esta comisión. Y el desarrollo sostenible viene en este reporte definido como aquel que satisface las necesidades del presente, de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta idea de desarrollo sostenible se encuentra en los objetivos del milenio, se encuentra a propósito del ambiente, solamente del ambiente. Ahora ya la idea del desarrollo sostenible, estamos hablando de principios del milenio, antes del 2015, se empieza a aplicar a todo el desarrollo. Entonces, un desarrollo, estamos hablando de sostenibilidad no ambiental, no solo ambiental, deberíamos decir, no solo ambiental, sino pensando al desarrollo humano, se subraya que ese desarrollo tiene que ser, no puede ser a corto plazo, tiene que ser de larga duración, no puede ser de la inmediata satisfacción de alguna necesidad, sino que tenemos que mirar un poco más al futuro. Tiene que ser integral, o sea, no es un desarrollo solamente económico. Y cuando se dice no solo económico, se dice que tiene que ser económico, pero no solo económico. O sea, que hay también otras dimensiones del desarrollo. Tiene que estar fundamentado en la protección de los derechos de las personas y tiene que seguir el principio no dejar a nadie atrás. La inclusión de todos y todas en este proceso. Y esta idea es la que lleva a concebir una idea de desarrollo distinta del que hasta entonces se había usado, porque antes del final del milenio, sobre todo desde el momento de la descolonización,
las Naciones Unidas habían sobre todo trabajado sobre el desarrollo como si fuera una cosa que tienen que conseguir los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El desarrollo sostenible nos pone a todos en el mismo plano, lo veremos dentro de poco. Y así llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces aquí ya la lógica del desarrollo sostenible está debajo de todos estos 17 objetivos. No los voy a leer todos porque imagino que los conocéis. También es muy famosa esta representación, que es la de las Naciones Unidas, que tienen una gran capacidad de presentar contenidos de manera sencilla, elemental, para que se llegue a identificar enseguida lo que se está diciendo, etc. Aquí tenemos el fin de la pobreza y hambre cero, aunque en este momento las relaciones de las Naciones Unidas dicen que el hambre todavía afecta a 280 millones de personas en 60 países del mundo. O sea que si es verdad que desde el 2015 al 2030 tenemos que eliminar el problema del hambre, ya tendríamos mucho trabajo que hacer y muchos objetivos en los que emplear la financiación internacional. 280 millones de personas. En este vemos estos que se repiten, algunos más genéricos, como salud y bienestar. Antes lo veíamos para la maternidad, por ejemplo, o para algunas enfermedades. La igualdad, por supuesto, el agua limpia, la posibilidad de tener saneamiento, que no es un problema de poco. La energía no contaminante, etcétera. El último es parecido al último de los objetivos del milenio. Se trata de hacer alianzas para llevar adelante, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que no es un objetivo en sí mismo, sino un medio. Y tenemos el número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que es un objetivo que hoy día viene identificado con el Rule of Law. O sea, el resumen de este, se podría decir, habrían tenido que escribir en vez de esto el Rule of Law. La idea aquí, ¿cuál es? Que es una idea que varios premios Nobel y premios Nobel y varios estudiosos de economía han llevado adelante. Es decir, que el desarrollo económico está fundamentado, o por lo menos tiene una correlación con la existencia de instituciones en las que se respeten las reglas, se pueda tener confianza que ciertas cosas se van a hacer y que si no se van a sancionar los comportamientos contrarios. Y esto es también ha sido la idea que han llevado adelante esos tres señores, que son el premio Nobel, que han recibido el premio Nobel hace menos de un mes, cuando me estaba preparando esta conferencia. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson han recibido el premio Nobel para la economía por haber estudiado la relación que hay entre el desarrollo económico y la existencia de instituciones sólidas. Y en el objetivo que es prácticamente el que estudiaremos hoy, el objetivo 16, pues encontramos varias cosas. Se habla de reducir las formas de violencia, las tasas de mortalidad en el mundo, de poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata, reducir la corrupción y el soborno,
hacer participar, por ejemplo, a las naciones menos representadas, participar en las grandes decisiones de la comunidad internacional. Y el 16.3 es aquel en el que se usa explícitamente, no sé si estaba demasiado pequeño la letra, el 16.3 es en el que se usa la expresión el Estado de Derecho, Rule of Law en inglés. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Este objetivo, hemos visto, ahora vamos a ver, ya empezamos a ver que junto con el Rule of Law aparecen muchas cosas, por ejemplo, esta de la corrupción o la violencia. Luego intentaremos ver cómo se pueden coordinar estas distintas ideas. Hay que saber también cómo trabajan las Naciones Unidas en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se llaman así por una razón específica, porque se pueden resumir en targets que hay que conseguir. Se intenta establecer indicadores que puedan medir el objetivo. Es una cosa, no a todos resulta fácil trabajar por objetivos, indicadores y targets. Ya hoy es muy común, por ejemplo, lo digo para los compañeros y compañeras de la universidad, ya todos los proyectos de investigación se hacen por objetivos, indicadores, milestones, o sea que ya eso ya un poco lo masticamos, ¿no? Pero no, hasta que uno no entiende cómo funciona, puede quedarse sorprendido. Y las Naciones Unidas hace así, o sea, empiezan a trabajar indicando estos subobjetivos, empiezan a trabajar con indicadores que quieren medir cuál es el estado del arte. O sea, hay me he olvidado de preguntar si podemos conectarnos a esto. Espero que sí. Quiero haceros ver sí, perfecto. La página web de este World Justice Project, que es una organización independiente que elabora para las Naciones Unidas y para todo aquel que esté interesado. Por ejemplo, el Banco Mundial usa para hacer valoraciones de los sitios en los que se pueden hacer inversiones o no, usa esta graduatoria, podríamos decir. Aquí ya veis cómo no hay nadie que se queda fuera de este objetivo, ¿no? Este que veremos ahora se llama Rule of Law Index. Estos señores han elaborado una serie de indicadores y han puesto una nota todos los países del mundo. Bueno, no a todos, porque no de todos hay informaciones, pero a 140 que son muchos, ¿no? Entonces aquí se puede ver el ranking y esto nos da la idea de cómo el desarrollo, ahora del desarrollo que se habla no es el desarrollo de un grupo de personas, sino es una escala en la que estamos todos. Podemos estar más o menos en verde o menos. Aquí tenemos a España, vamos a dar una ojeada, a ver si se abre ahí. España está al número 25 en su conjunto, en la valoración de conjunto, que no está mal, está bastante, sobre 142 no está mal. Y luego aquí veis los indicadores, en este caso, ¿cuál es? Límites a los poderes de los gobiernos.
Entonces, en límites de los poderes del gobierno, nosotros estamos al 27. O sea que estamos en una posición distinta. El 25 es la nota, la media, ¿no? Como por ejemplo, en esto no me voy a parar más, es también una invitación a mirarlo, a darle una ojeada, no solamente a España, obviamente. En la esencia de corrupción estamos también bastante bien. En la... Sí, no. No, no, espera, espera. En la transparencia en los gobiernos. En realidad, aquí el problema es que es muy, muy de comparación, ¿no? Entonces, era una broma, por supuesto. En los derechos fundamentales también estamos bastante bien. Habría que pensar a quién está al final de la lista, o sea, imaginaros. Luego, por ejemplo, en orden y seguridad ya estamos peor, el 35. Y aquí si vamos a ver los factores que consideran para valorar esto, pues es, por ejemplo, que haya medidas de prevención con la criminalidad común, ¿no? Los crímenes contra las personas y las propiedades. O, por ejemplo, la cantidad de conflictos civiles, ¿no? La cantidad por ejemplo, de casos que van a los tribunales. Y aquí ya, o sea, estamos al 89, ¿eh? O sea, estamos en la parte verde, pero estamos en el 89. Mirad qué interesante, que las personas no recurran a la violencia para reparar ofensas o resolver conflictos. Y aquí estamos al 38, o sea que ya no, ya del 25 hemos pasado. Luego, hay otras cosas interesantes, por ejemplo, eh, estamos bastante mal en los retrasos en las decisiones administrativas que tienen que ver con las personas, y así también en la justicia civil también estamos al 41, sí, bueno, a 40, no, también los retrasos. Mirad aquí España donde está casi en el rojo, por poco. Italia está todavía peor, pero bueno. Y la influencia del poder ejecutivo sobre el poder judiciario también aquí no estamos, vaya, hemos bajado en esta clasificación, y la ausencia de corrupción, ¿no? O sea que aquí tenemos una idea de cómo estamos todos en la misma barca, estamos todos intentando alcanzar algunas metas y como veis, muchas de las cosas que hemos visto en los otros objetivos, subobjetivos, están todas puestas como señales del Rule of Law. Con lo cual ya tenemos que pasar a la pregunta que es el Rule of Law. Pero antes de pasar a esta pregunta, voy a la última premisa para mi discurso es que parece que hablar del Rule of Law es una novedad, pero no lo es. Y por esta razón os he escrito aquí el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, o sea, 3 años después del preámbulo que hemos leído antes. Y ahí se dice que se considera esencial que los derechos humanos estén protegidos por un régimen de derecho. Y aquí también aparece otro problema del Rule of Law, de cómo se traduce esto. En este caso, aquí tenemos régimen de derecho y, como veis, el inglés usa Rule of Law, o sea que han estado traducido de esa manera. Pero lo que me interesa aquí, más que este problema de traducción, es que se vea
el link que hay entre Rule of Law y derechos humanos desde el principio. Desde el principio se dice, para que los derechos humanos estén protegidos, tenemos necesidad del Rule of Law. Lo mismo encontramos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en 1950, la base del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, o sea, el derecho que aplica ese tribunal. También aquí se habla de un patrimonio común europeo, está claro, porque el Rule of Law tiene una historia muy antigua y en ella encontramos esta occidental muy antigua, aunque hay también muchas raíces no occidentales en el Rule of Law. Sería interesante también estudiar este tema, pero no vamos a hacerlo. Y se dice que hay un patrimonio de ideas en Europa en lo que está el Rule of Law. También aquí era demasiado larga la citación y no os he puesto, pero el texto inglés usa para preeminencia del derecho Rule of Law. Y por fin en la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea, que constituye la Unión Europea, encontramos el Rule of Law como uno de los pilares, de los tres pilares. ¿Conocéis? Los tres pilares de la Unión Europea son los derechos, la protección de los derechos, la democracia y el Rule of Law. O sea, que no es algo desconocido en el contexto internacional desde mucho antes del 2015. Es interesante que en el 2015 se valore, el 2015 había sido el aniversario 70, las Naciones Unidas habían cumplido 70 años. El año que viene cumplen 80. Y habiendo cumplido 70 años se hace una valoración de cómo han ido las cosas y es muy interesante que se ponga en evidencia que hay que fortalecer el Rule of Law. Entonces, vamos a nuestro tema. ¿Qué es el Rule of Law? Hemos visto ya, podemos decir de alguna manera, hemos visto ya que es un principio fundacional de la comunidad internacional y hemos visto muchas cosas ya a propósito del Rule of Law, porque hemos visto algunos indicadores, tiene que ver con la preeminencia del derecho, la importancia de las reglas, está contra el abuso de poder, la transparencia, la participación, el acceso a la información. Hemos visto ya todas estas cosas. Uno de los problemas del Rule of Law, para quien estudia eso desde el punto de vista teórico, es precisamente que hay muchas definiciones y no se sabe cuál es la mejor. Y entonces esto lleva a muchos a decir, a muchos y muchas, porque la crítica principal viene de una mujer estudiosa, Judith Sklar, que habla del abuso del Rule of Law, que se hable demasiado del Rule of Law y que se hable de manera ambigua, no se sepa bien, se pone ahí todo junto, todas cosas deseables y no sabemos en qué consiste. En las Naciones Unidas se usa una definición que fue propuesta por Kofi Annan en el 2004 en una relación, en un reporte a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en esta se dice que el Rule of Law es un modo de gobernar en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el Estado, son responsables ante leyes promulgadas públicamente, que se aplican por igual y se juzgan de manera independiente y que son coherentes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Otra vez aquí, la unión entre Rule of Law y derechos humanos. Un modo de gobernar en el que todas las personas, y aquí ya hay varias cosas de las que ahora analizamos juntos, pero lo que quiero señalar en esta definición es cómo empieza un modo de gobernar en el que
todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluidas el Estado, son responsables ante el derecho, podríamos decir. O sea, aquí se enuncia un principio que puede ser un buen resumen del rule of law, y es que nadie está por encima del derecho. Esta es la idea. No hay nadie por encima del derecho. Todos son responsables ante el derecho. Esta es ya una idea que podríamos decir alguien puede decir es demasiado poco, pero ya es una idea bastante contundente. Y a propósito de esta definición, explico ahora una cosa que he dado por descontado en el mismo título que he dado a mi conferencia, que es el por qué no hablo del Estado de Derecho en vez de hablar del rule of law. Os lo estaréis preguntando. El Estado de Derecho, en la definición de Kofi Annan, hemos encontrado el derecho entre las personas, instituciones y entidades que están sometidas al derecho. O sea, el Estado es uno de estos. Y esta es la razón por la que uso rule of law, porque el Estado de Derecho, que es la traducción, como sabréis, del Rechtsstaat, una expresión alemana que se fundamenta en una doctrina jurídica sobre los límites al poder del Estado y que tiene dos principios, consiste en dos principios muy famosos: la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en esta jerarquía. O sea, el primero es el legislativo y luego vienen el ejecutivo y el judicial, y el principio de legalidad. Principio que en general se declina por lo menos en dos formas. En la doctrina del Estado de Derecho, el principio de legalidad significa que la protección de los derechos se hace a través de la ley. O sea, es la ley que es la forma de regulación por excelencia, la más elevada, que protege los derechos. Y luego el principio de legalidad, que impone a los poderes del Estado seguir la ley. Esta es también una característica del rule of law muy interesante. O sea, también quien produce la ley está sometido a lo que produce. Algunos estudiosos lo llaman reflexividad en un cierto sentido, ¿no? O sea, el derecho, una vez creado, se aplica también a quien lo ha creado. Solo que, siendo en este caso el poder legislativo el más elevado de los poderes, y atribuyendo al legislativo la protección de los derechos, podríamos decir que cualquier parlamento, cualquier mayoría puede cambiar los derechos que se reconocen a los ciudadanos. Este es el problema del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que falta al Estado de Derecho? Podríamos decir, al Estado de Derecho falta la extensión del rule of law a otras instituciones, personas públicas y privadas. Esto desde luego. No se aplica solamente al Estado, no solo al Estado, sino a las organizaciones internacionales. Por ejemplo, hay mucha gente que protesta porque toda esta Agenda 2030 que estamos estudiando hoy ha sido elaborada por la Asamblea General, tiene consecuencias muy importantes sobre la financiación de países, ayuda, lo que se llaman las condicionalidades. Cuando un país pide una financiación, se va a mirar si están intentando aplicar la Agenda 2030, y una dificultad es que mucha gente no sabe nada. Esta gente 2030 dice: a mí no me han preguntado, yo no tengo conciencia de que alguien está decidiendo dónde se va a invertir o no se va a invertir. Y es verdad, o sea,
el Rule of Law se tiene que aplicar también a las organizaciones internacionales, tienen que ser transparentes, etcétera. Lo serán de manera distinta de lo que son los gobiernos dentro de los países. La otra cosa es que la protección de los derechos, esta es la conquista del constitucionalismo. La protección de los derechos se hace con las constituciones y de esa manera la protección de los derechos está sustraída a la mayoría democrática. Esta es la idea. Y luego también falta la fórmula Estado de Derecho, falta también una atención a la dinámica del Rule of Law, que es muy importante, porque como recordáis antes, decíamos, es un modo de gobernar, o sea, es una modalidad operativa el Rule of Law. Y ahora lo veremos. En este caso falta pues cómo se aplican las leyes, se aplican con igualdad, sin la prohibición de discriminación, a través de razones informadas y pertinentes para las decisiones, o sea, tomando decisiones que sean informadas y pertinentes. Está al interno del Consejo de Europa también hay un movimiento de fortalecimiento del Rule of Law en Europa y se ha hecho muy famosa una Rule of Law checklist. ¿Sabéis lo que es la checklist, no? Cuando uno dice, este sí, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo, ¿no? Y una comisión del Consejo de Europa ha hecho una checklist que yo aquí represento de manera simplificada, 5 principios que tienen articulaciones, cada uno de ellos. El principio de legalidad, entendido como un proceso transparente, responsable, democrático en la producción de las leyes. La seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad en el uso del poder, la prohibición de la discriminación y la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia ante tribunales independientes e imparciales. Y aquí ya vemos, ya emerge la tendencia del Rule of Law y de quien habla de Rule of Law a ser, dicen los ingleses, litish, o sea, listeros. O sea, gente que le gusta hacer listas, checklist, otra checklist, y luego checklists que son distintas entre ellas. Esta es una de las críticas al Rule of Law. Por esta razón, Martin Krieger, que es un profesor australiano que está estudiando este tema, ha sido ponente en el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho en Corea, que se ha tenido este año precisamente sobre el tema del Rule of Law, o sea que siempre allí en la brecha. Dice que en realidad hay que pasar de una actitud o de una aproximación anatómica al Rule of Law, o sea, vamos a ver la lista, ¿no? La checklist que queremos hacer, pasar a la fisiología del Rule of Law, o sea, qué se propone de hacer el Rule of Law. Y aquí podríamos decir el desacuerdo es mucho menor que en el de describir cuáles son las manifestaciones del Rule of Law. ¿Por qué? El desacuerdo es mayor en las listas porque para definir un modo de gobernar yo tengo que mirar a cuáles son los poderes que en ese momento están funcionando en ese contexto. Por ejemplo, si estoy trabajando con los poderes públicos, pues haré un modelo del tipo Estado de Derecho que hemos visto antes. Pero si veo que quien domina en el mundo son los poderes económicos, habrá que introducir medidas para que también estos se coloquen dentro de un cuadro de normas respecto a las que son responsables. Esta es la idea, ¿no? O sea que la variedad cambia en relación a la necesidad de adaptarse a un contexto, pero lo que queda
es el corazón del rule of law, que es la limitación de la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Esta es la idea. Algunos la describen como la necesidad de temperar el poder, pero temperar parece que es como quitarle fuerza, mientras que eliminar la arbitrariedad significa darle una estructura distinta, una estructura que precisamente no es arbitraria. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hay una consultación con quien está afectado por esa decisión, hay razones para tomar esa decisión, esas decisiones que son controvertibles, porque todo es controvertible sustancialmente, se pueden discutir, se conocen y se pueden discutir, y etcétera, ¿no? O sea, es el modo de eliminar la arbitrariedad. Pero hay una demanda, perdón, una demanda, me ha salido en italiano. Hay una pregunta que es, ¿por qué tenemos que limitar la arbitrariedad? Y aquí está la parte, podríamos decir, más interesante para la filosofía del derecho, que es mi campo, pero para cualquiera que no se limite a aprender cosas y a aceptarlas así como vienen propuestas, sino a críticamente observarlas. Y aquí tenemos varias razones. Yo voy a presentar dos, que son una determinada del sujeto beneficiado por el rule of law. ¿Quién está beneficiado por el rule of law? Pues están beneficiados por el rule of law sujetos que son iguales entre ellos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que si yo soy igual a ti, que tú tomes decisiones sobre mí de manera arbitraria. Si por alguna razón te encuentras en una situación en la que tienes que tomar una decisión sobre mí, cosa que puede pasar en la vida, tienes que tomar decisiones que respeten la igualdad que tenemos tú y yo y que tenemos todos, por ejemplo, ¿no? Esta es una razón. En la filosofía del derecho hay posiciones muy interesantes desde este punto de vista, aunque y también muy bonitas. Por ejemplo, el padre del Rule of Law, que es un abogado y profesor americano, Fuller, dice que el Rule of Law protege agentes racionales y libres. O sea, cuando se ejerce el poder sobre agentes no pasivos, sino gente que actúa y racionales y libres, pues necesitamos el rule of law. Jeremy Waldron es un profesor americano y dice esto también, todavía más bonito, más interesante. El rule of law es capaz de tratar los ciudadanos comunes con el respeto debido a quien es un centro activo de inteligencia. O sea, que se supone que a quien van destinadas las decisiones del poder es gente inteligente, activa. Hay una otra posición todavía más, de alguna manera más articulada. Esta citación la traigo de un libro de otro profesor americano, Gerald Postema, que en el 2022 ha escrito un volumen así de gordo sobre el Rule of Law. Y él dice que para entender el Rule of Law nosotros no podemos mirar solamente a quien ejerce el poder o a quien viene afectado por el poder, sino que tenemos que mirar a la relación entre ellos y entre todos. Con lo cual, el rule of law, dice Postema, y a mí me gusta mucho esta definición,
El rule of law es una manera de describir un orden justo de relaciones humanas, en el que hay respeto, ahora lo veremos, por la autoridad, y hay respeto por quien viene afectado por la decisión. Esto es lo que Postema llama la fidelidad al derecho. Una serie de relaciones, y dice al final, en esta citación, las responsabilidades de la fidelidad las debemos todos los que disfrutamos de los beneficios del derecho a todos los que están sujetos a sus cargas. Y en muchos casos nosotros estamos en una y en la otra posición. Estoy trabajando sobre la tesis según la cual el concepto de derecho se identifica con o tiene su corazón en el rule of law. El derecho, y esta es la otra razón, decíamos, mirar a quién afecta el rule of law, a quién beneficia el rule of law, y mirar a cómo es el derecho. Esta es la otra razón de la importancia del rule of law. Es el carácter distintivo del derecho, es el modo en el que el derecho gobierna, coordina y guía las acciones humanas a través de reglas, razones y criterios que, por cuanto discutibles y controvertibles, miran a evitar la arbitrariedad y garantizan el respeto de las personas en contexto de desacuerdo. Me parece que voy a tener que ir terminando. Y efectivamente, ahora mi interés es concluir con algunas reflexiones sobre el papel de la ciudadanía, porque nuestra óptica hoy no es la óptica teórica hacia el rule of law, no es la óptica solamente de profesionales, de estudiantes de estos contenidos, sino la de ciudadanos. Este es mi interés principal. Y voy, a propósito de esto, a hablar de una cualidad, de cultivar una cualidad y de 3 acciones posibles. Y así voy a concluir. La primera es cultivar la actitud de la reflexividad. Para entender esta necesidad, tengo que hacer una consideración sobre qué es el derecho. El derecho es una cosa que está compuesta de hechos. Hay policías por las calles, hay decisiones de los parlamentos, etcétera. Pero también contiene un ideal, o sea, tiene un objetivo. Y el objetivo esta es mi propuesta, el objetivo es precisamente garantizar el rule of law. La relación entre los hechos jurídicos y el rule of law es una relación similar a la que hay entre la realización de una obra de arte y su proyecto. O sea, nosotros queremos realizar cuando participamos a la práctica del derecho, que como ya se ha visto, no es solamente el trabajo de un club de funcionarios, sino es algo que nos aúna. Para practicar el derecho tenemos que saber dar importancia a los hechos, pero también ponerlos en relación con el ideal. O sea, entender, esta es la reflexividad, entender que esas reglas, esas instituciones, lo que quieren es garantizar esa limitación de la arbitrariedad en las relaciones humanas y en el ejercicio del poder. Otra característica de la reflexividad, esta es mucho más conocida y es mucho más practicada por la sociología contemporánea,
es reconocer la responsabilidad de ser parte en la solución de los problemas. Es muy fácil explicar esta definición de la reflexividad poniendo el ejemplo de Greta Thunberg, que la conocéis todos y todas seguramente. Esta chica sueca, que con 15 años empieza a trabajar, a involucrar a gente, amigos, etcétera, un poco sola, un poco junto con sus compañeros y compañeras del colegio prácticamente, empieza un movimiento de tomar conciencia de la importancia del problema climático. ¿M? Esto Esta, precisamente de Greta Thunberg se ha hablado a propósito de la reflexividad. ¿En qué consiste? Pues en no pensar que los problemas están ahí y yo no tengo nada que ver con ellos. Probablemente tengo que ver también como causa. Pero, sobre todo, la reflexividad está en que tengo que ver con la solución de ese problema. Esa es la idea de la reflexividad. Y esto es un movimiento muy interesante porque no sé si os habrá pasado seguramente, y es un tema importantísimo. Se critica muchísimo la cultura contemporánea por su individualismo, por el atomismo. Esto es es un tópico. eh, pero precisamente por ese individualismo, ese atomismo, individualismo puede tener un aspecto positivo. O sea, es que la conciencia individual de ser parte en la solución del problema. Pues tenemos que saber sacar cosas positivas también de lo que es un cambio cultural, evidentemente. Reflexividad significa también aceptar que las reglas se aplican también y antes que nada a nosotros mismos. ¿Os acordáis de la reflexividad de que hablamos a propósito del poder legislativo? El poder legislativo es ese poder superior, crea el derecho, pero en el momento en el que es derecho se aplica también al, al legislador. Y luego también la reflexividad mm, consiste, a mi parecer, en la capacidad de aprender del derecho a hacer dos cosas. Una es a distinguir y a priorizar los valores que están en juego. El derecho, pues la Constitución, por ejemplo, ya todo el mundo sabe, sin ser un jurista, que la Constitución es el documento jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Y entonces ir a ver lo que dice la Constitución significa ir a ver a lo que nosotros damos importancia respecto podríamos decir, al reglamento de la Universidad de Granada. Son dos cosas, bueno, será estupendo el reglamento de la Universidad de Granada, pero la Constitución tiene mucha más importancia, ¿no? Y entonces puedo poner en relación estas dos cosas. Esto es un ejercicio de reflexividad. Y reconocer que los valores no están todos en el mismo plano, son algunos más importantes que otros, pero hay muchos valores que, sobre todo nuestra Constitución es una Constitución pluralista, reconoce que hay muchos valores que tenemos que considerar conjuntamente. Entonces, el derecho nos enseña, por un lado, a reconocer las cosas más importantes y priorizarlas. Y por otro, a urbanizar los valores que entrar en conflicto. Voy a dejarlo aquí. Simplemente este es un tema muy importante por la tendencia a la polarización en la opinión pública que vivimos constantemente, en la que vivimos constantemente. No digamos en la campaña americana, electoral americana a la que hemos asistido. Y vamos a las tres acciones. La primera es compliance, conformidad al derecho. Me gustaría razonar con vosotros sobre la necesidad de hablar de fidelidad al derecho, como propone Póstema, pero ese tema lo dejo ahí.
El derecho, esto es una provocación para los filósofos del derecho, no siempre los filósofos del derecho han puesto en evidencia que el derecho vive antes que nada en la autoaplicación. Nosotros nos concentramos estudiando el derecho en quién aplica, quién crea, quién aplica el derecho, pero el derecho vive sobre todo como autoaplicación. ¿En qué consiste? Pues consiste en el hecho de que cuando yo me encuentro delante de una regla, de una norma jurídica, eh, para poder seguirla, tengo que reconocer que yo mismo me encuentro en las condiciones que esa norma establece. Y eso, por supuesto, como hemos dicho antes, es se realiza gracias al hecho de que quien, el destinatario de las normas, tiene una capacidad para entender las razones y tiene un poder de autodeterminación. Por supuesto, esto también nosotros estamos viendo la parte de los ciudadanos. Podríamos verlo también por la parte de quien elabora el derecho. Por ejemplo, un ordenamiento jurídico inestable, lleno que cambia constantemente, en el que las leyes no se entienden, es un problema muy serio para la autoaplicación del derecho. Había escrito aquí esta frase que me parecía que resumía bien. Antes que guiar las acciones, el derecho guía las razones para las acciones o para actuar. La participación, otra acción posible para la ciudadanía, la participación. Y aquí también me interesa introducir una idea. La democracia se ocupa de establecer quién debe gobernar. El derecho tiene que ver con cómo se gobierna. El rule of law tiene que ver con cómo se gobierna. Y a partir de esto, la participación típica del sujeto jurídico tiene dos características. La primera es que los participantes no coinciden necesariamente con los ciudadanos en sentido técnico, o sea, los pertenecientes a una comunidad política. Los participantes son todos aquellos y aquellas que están afectados por las decisiones, sin distinción. O sea, las personas, el derecho tiene un alcance universal mucho más fuerte que la política, desde luego. Decían los latinos, quod omnes tangit, ad omnibus approbetur. Lo que toca a todos tiene que estar aprobado por todos. Este es el principio de la consultación, lo hemos visto antes, ¿no? En algunos puntos. Y luego la participación en las decisiones significa tomar parte en las instituciones, en los procesos de mediación, en los procesos judiciarios, administrativos, cuando es necesario. O sea, es a través de esa participación que a estas instituciones que nosotros podemos participar a la práctica jurídica. Y último, saber pedir cuentas. La famosa accountability de la que hablan los ingleses y americanos, que es una manera de pedir cuentas que no identifica la responsabilidad con la posibilidad de ser sancionado. Responsabilidad significa también explicar las razones de las decisiones adecuadamente. Otra característica del saber pedir cuentas reflexivo, como estoy intentando ilustrar, es muy importante hoy. Saber juzgar sobre la base de una información precisa, actualizada, meditada. Y esto hoy es muy difícil porque hay mucha información disponible y es muy difícil encontrar una información bien fundamentada. Leía un artículo muy interesante sobre la arrogancia epistémica
una forma de arrogancia es la de pensar que la información que he encontrado yo es la verdadera, porque es la que he encontrado yo. Y entonces la difundo y, por ejemplo, no sé, provoco reacciones a una cosa sin haberla fundamentada, sin haberla controlada, etcétera. Esto es un tema muy, muy importante. Y luego, he escrito aquí esto después de haber leído, ¿os acordáis? A propósito de España, uno de los índices más bajos, que las personas reaccionen con violencia para resolver conflictos, manifestar aprobación o desaprobación y resolver conflictos a través de instrumentos institucionales. Muchísimas gracias. Bueno, en fin, muchísimas gracias, Isabel. Interesantísima tu intervención. Yo no he parado de tomar nota y aquí veía a todo el mundo haciendo lo mismo y con miradas absolutamente cómplices. Así que es el momento de ustedes. Tienen la palabra cuando quieran. Muchísimas gracias, Isabel. Disculpa si te tuteo, soy Antonio No, Peña, por supuesto, compañero, claro. compañero de Filosofía del Derecho, compañero de Juana. Y bueno, muchísimas gracias por tu ponencia. Me ha interesado muchísimo. Creo que soy en parte el culpable de que después de ti, vamos, de eso segurísimo, de que algunos se hayan quedado fuera, porque le dije a mis alumnos, les recomendé especialmente esta conferencia y veo que hay muchos. Y bueno, estaba un poco avergonzado y arrepentido de haber causado esa distorsión, pero después de escuchar el contenido de la conferencia, pues la verdad es que creo que esto, aunque causal, pues ha sido afortunado, eso que ahora se llama serendipia, ¿no? Porque nosotros en clase hemos hablado mucho de muchas de las cosas de las que tú has hablado, entonces creo que se han beneficiado de una manera especial y bueno, ellos están por aquí y probablemente puedan corroborarlo. Yo quería darte de nuevo las gracias por algo que me parece muy importante. Has dicho cosas que me parecen muy relevantes. Has hablado de estos tres premios Nobel recientes, Acemoglu, Robinson, Johnson. Y no hay que olvidar tampoco, por ejemplo, a Douglas North, que ya en el 93 ganó el Nobel también de Economía, por decir algo muy parecido a lo que dicen Acemoglu, Robinson, etcétera, que instituciones inclusivas, como las instituciones que vinculamos con el Estado de Derecho, promueven el bienestar y generan bienestar. Entonces, esto es algo que venía diciéndose desde hace mucho tiempo. Y me parece, y aquí entro un poco, no lo sé, podría ser una pregunta, que la filosofía del derecho no ha sido precisamente digamos, la que ha estado en la vanguardia de esa constatación. Yo diría más bien, de hecho lo dije hace un tiempo, lo sostuve, primero en en una charla en la que estabas tú, por cierto, Fanny, en Valladolid hace unos años, en el 2020, en el 2019, perdón. Pero bueno, dije que los filósofos del derecho teníamos una deuda pendiente la soberanía del derecho, el rule of law, el imperio del derecho, en fin, se traduzca como se traduzca esa expresión, porque nos habíamos mostrado, bueno, quizá haya que excluir a los anglosajones, pero bueno, nos habíamos mostrado muy beligerantes, activos en la defensa, por ejemplo, de la democracia, sin reparar, pues, que en ocasiones decisiones mayoritarias, hay excepciones, lógicamente, pero bueno, no conozco ningún filósofo del derecho sensato, por así decirlo, pues, que haya objetado en un sentido muy radical el principio democrático por el hecho de que en algunas ocasiones se haya utilizado, pues, de una manera no precisamente procedente. Y sin embargo, con el derecho y con el Estado de Derecho, con el imperio de derecho, no sucedía eso, sino todo lo contrario. Algunos, pues incluso se prestigiaban asociando el derecho al dolor y la muerte, ¿no? Y a la represión y, en fin, a la restricción de las libertades y a la opresión, etcétera. Entonces, yo creo que teníamos una asignatura pendiente, los filósofos del derecho, con el rule of law, con el imperio del derecho. Creo que esa deuda, pues, en fin, se ha empezado a saldar, probablemente pues a raíz de estas constataciones, ¿no? Y bueno, y por motivos sinceros, no solo por ir detrás de algo que se dice en otros ámbitos del conocimiento. En ese sentido, me parece que, bueno, Bruno Celano
al que todos, en fin, pues echamos de menos, fue precursor también, ¿no? En este terreno. Y entonces, bueno, quería preguntarte desde tu punto de vista, en primer lugar, ¿por qué ese retraso de la filosofía del derecho, ¿no? sobre esta cuestión? Y luego otra pregunta. A mí me preocupa especialmente, de manera, en fin, que me estoy últimamente ocupando de la relación que hay entre el rule of law y las reglas, en algún sentido la primacía de las reglas. Porque, bueno, me preocupa que quizás bien intencionadamente, de nuevo, los filósofos del derecho, pues muy concernidos y muy preocupados pues, por los derechos humanos o por objetivos globales, em, estemos promoviendo un tipo de gobierno por principios, me refiero a estas teorías como el neoconstitucionalismo, el pospositivismo, etcétera, que de alguna manera desvirtúan la idea de que existe una vinculación muy estrecha entre imperio del derecho y gobierno mediante reglas. No se pueden conseguir los objetivos que creemos valiosos de cualquier manera, hay que intentar conseguirlos a través del derecho. No puede un juez decidir de cualquier manera, aunque esté firmemente convencido de que es la manera correcta, sino que tiene que decidir conforme a las reglas dispuestas, aunque en alguna ocasión esté absolutamente convencido de que esa no sería la solución moralmente óptima para el caso que está resolviendo. Pero si no comprendemos esto, si no comprendemos que una solución justa a un caso concreto a largo plazo, si se generaliza, si otros la copian, si otros jueces la adoptan, a largo plazo podría tener consecuencias devastadoras para el imperio del derecho, pues no seremos conscientes, en algún sentido, de la importancia que tiene su defensa. Entonces, bueno, eran esas dos cuestiones. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Muchas gracias a ti. ¿Qué hacemos? ¿Recogemos? No, contesta si ¿Contesto? quieres y Pues bueno, rápidamente la asignatura pendiente de la filosofía del derecho estoy completamente de acuerdo. tiene muchas, La prevalencia, ¿eh? La filosofía del derecho Sí, tiene muchas muchas, pendientes, muchas, sí. tiene muchas. La prevalencia eh, del aspecto de la coerción, de la coacción, pues ha tenido históricamente, lo digo por los estudiantes, tú lo sabes mucho mejor que yo, ha tenido en el pasado defensores importantes desde una perspectiva más, como, digamos, empírica, o sea, para estudiar el derecho, pues si hablo de autoaplicación, parece que estoy hablando de una cosa muy abstracta, mientras que si hablo de sanciones, pues parece que las puedo contar, etcétera, cuando, claro, es verdad, pero las sanciones existen porque existen reglas y porque existen razones para actuar de esa manera, o sea que y luego, de reciente ha sido sobre todo el papel de Schauer, que ha retomado este discurso sobre la fuerza del derecho y en su caso, también para los estudiantes, la idea es que defender la relación entre derecho y fuerza de alguna manera nos elimina de nuestro abanico de problemas muchas cosas un poco difíciles de enfocar, como son los conflictos entre valores, etcétera. Entonces, de alguna manera, podemos encontrar algo que simplifique nuestra vida a partir de la fuerza. Pero claro, si la fuerza sirve al derecho como instrumento para sostener determinados mecanismos, pues si nosotros estudiamos los mecanismos, no estamos estudiando el derecho, es una cosa bastante sencilla. Lo del primado, la primacía de las reglas es un tema bastante complicado. Por supuesto, ahí también tenemos que definir bien qué entendemos por reglas. Y tendríamos que ver que no existen reglas sin razones subyacentes. Entonces, de alguna manera me he apuntado aquí, las reglas tienen razones subyacentes y esas son las que cuentan en la aplicación de la regla, por un lado, y por otro cuentan también la forma, las reglas tienen una forma importante y esa forma tiene que ver con el modo de producción y que conocemos, cómo se producen,
se producen las reglas, sobre todo leyes generales y abstractas en los parlamentos, ¿sí? Y cómo esas reglas tienen que valer para todos, que es un poco como la tradición, eso sí que Bruno Celano lo ha puesto muy, muy bien en evidencia. La característica principal de las reglas es que no son privilegios, que tienen que ver con un sujeto general y que por principio tratan a todos de la misma manera, aunque luego sabemos que eso requiere un mecanismo de valoración, que son la actividad de los jueces, etc. A mí me gusta mucho la idea que tiene Fuller, este autor que he conocido, que dice que la decisión delante del juez es una forma de participación en la que las partes colaboran con el juez en establecer cuál y cómo las normas se aplican a ese caso. Nosotros, juez, y también los jueces y los abogados, piensan que la decisión del juez es otra cosa distinta. Hay uno ahí que decide por nosotros y ahí todo el mundo diciendo a ver si tengo suerte. Sí, en realidad la estructura de la decisión judicial es esta. Y el principio del contradictorio, del rule of law, es esto. O sea, las partes participan. ¿Por qué? Porque son las partes las afectadas por la decisión que va a tomar el juez. Y entonces el derecho garantiza que esas personas participen. Claro, eso es un ideal que parece abstracto. ¿Por qué? Porque luego el derecho es muy técnico y las partes a veces ni siquiera se enteran de lo que los abogados de su parte están sosteniendo, ¿no? Pero la idea es esa. Esa es la reflexividad de la que hablaba antes. Mirar al derecho y intentar encontrar en el derecho, en esos mecanismos, el principio de la limitación de la arbitrariedad. Esta es la idea. Gracias por tus preguntas. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Algún estudiante que no esté destrozado después de toda mi charla larguísima? Ahí hay una mano, ¿no? ¿Tú? No, no. Pues entonces yo voy a aprovechar. Venga, tú Yo es que aprovecha. soy una cansina. No sé, ahora en la cena te iba yo aquí a abordar, pero bueno, quiero compartir de camino que te doy los agradecimientos, lo bien que, en fin, que has enmarcado lo que había en mi mente, que ya es complicado. En fin, quiero decir que hayas podido trasladar a este foro, que además me parece fundamental, estoy de acuerdo con Antonio Peña, que la causalidad es magnífica, que hayas podido trasladar nada más y nada menos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está ahí, que la gente la mira, los ve, muy bonito la foto, como tú muy bien dices, pero esto no va conmigo, con precisamente la responsabilidad de la ciudadanía. Y una ciudadanía que son ellas y ellos. No es los políticos con sus cositas, ahí están ellos entretenidos. Si no hablábamos solo de instituciones, sino de personas. Y me encanta porque cuando tú hablas de esas personas que van a estar afectadas y efectivamente lo que hay detrás, esos participantes, se llama ciudadanía. Ciudadanía es la posibilidad de poder participar en la vida social, económica, cultural y política de los pueblos. Por lo tanto, en la ciudadanía somos todas las personas que estamos aquí las que deberíamos de coger el testigo, primero enterarnos de qué van los objetivos de desarrollo sostenible y no decir eso, ya están ellos con sus cositas, ya lo conseguirán. La Agenda 2030 tiene una fecha, tú has puesto ahí unos datos, en fin, que no me han sorprendido porque los conozco, y también poner el punto, o sea, el meter el dedo en la llaga, que todavía estemos con el tema de la pobreza, no estoy a dieta, de la pobreza, y en segundo, del hambre, ¿no? Y que fíjense, han tenido que dividir los objetivos. Antes estaba en un pack, en el 1, el objetivo del milenio, y lo hemos tenido que dividir en el 1 y el 2, porque la gente se muere de pobreza y se muere de hambre. Y es una cosa que me corresponde a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todas las personas que estamos aquí. Y me preocupa algo, y lo traslado aquí. Tú decías, y me encanta, hay que saber pedir cuentas. Implica lo que tú muy bien dices, explicar las razones de las decisiones, saber juzgar, te he copiado textualmente, sobre la base de una información precisa y actualizada. Pero si ahora no tenemos nada más que fake news,
Si ahora no tenemos nada más que bulos, si no sabemos dónde leer, ¿dónde van? Es verdad, las cosas como son, que, bueno, hay maneras de informarse. Hay una prensa X y luego pues también está Twitter, TikTok y lo que dice, yo siempre hablo de este que tiene muchos likes y muchos inputs, mucho, como tú dices, y no sabe, lo hago con un canuto, pero que bueno, que a mí me gusta mucho cómo canta y lo hago mío. ¿Me explico? Entonces, noto, a mí me preocupa, no es que no haya compromiso, que no, lo que hay es desafección, ante todo, desafección y desenamoramiento y desencanto y desencantamiento. O sea, toda la Cenicienta puesta en el mundo del derecho y de la política, así, de libro. Y encima súmale a muchísima desinformación, o mejor dicho, muchísima deformación. Entonces, yo lo veo más difícil que antes, te lo digo de verdad. Porque no hay manera de transmitir energía y compromiso y vamos a sumar. Hay al revés, va, ya están esos con sus cosas, estos políticos ni quien lo hay, quien entiendan, esto hay sus instituciones y sus cositas. Hay más desafección que nunca, yo creo, entre la gente joven y la menos joven. Yo estoy segura que si salgo por un micrófono por la calle, la gente no está especialmente satisfecha y contenta. Me gustaría, no sé si te lo has planteado, estoy segura que sí, me gustaría que incidiera ahí y me dijera cómo podemos salir de eso, cómo lo ves, básicamente porque el reloj sigue midiendo y estamos por el 2030 y va a haber que hacer, no sé, ¿tú qué ves? Bueno, yo la verdad es que veo lo que ves tú, que es difícil. Eh, mm, había, me ha gustado esta literatura sobre la reflexividad porque me ha parecido una manera positiva de presentar una actitud seria, crítica, y he puesto el ejemplo de Greta por esa razón. O sea, una chica de 15 años es capaz de poner en movimiento a millones de personas en el mundo. O sea que es posible actuar. Claro, el problema el problema de la información o de la fake news es evidentemente una, una limitación casi, como dices tú, una barrera casi insuperable. Yo creo que también desde ese punto de vista hay que trabajar sobre sí mismos y decir, bueno, yo, ¿dónde me informo? ¿Qué leo? ¿Qué velocidad tengo entre leer una cosa y escribir un comentario o hacer una valoración? ¿Habrá pasado a todos y a todas? No voy a decir que levantéis la mano pero vaya, por lo menos a mí me ha pasado que he valorado una cosa y he expresado un juicio sobre un asunto rápidamente y con la misma velocidad me he dado cuenta de que me había equivocado porque no tenía nada que ver con lo que yo había dicho. O sea, no sé si Sí, es una absolutamente. experiencia como... O Sí, sea, sí. es una experiencia... Entonces, esa capacidad que los individuos, porque esta literatura sobre la reflexividad, ¿qué dice? Dice, antes había tradiciones de pensamiento que podían ser ideologías o corrientes o cuadros culturales, etcétera, y la gente, pues, de alguna manera se atenía a eso que la tradición que sigue, que quería seguir, pues sostiene. Entonces, de alguna manera, eso llevaba consigo la necesidad de una cantidad inferior de información, ¿no? Cuando yo ya estoy dentro de un movimiento político, de una religión, tengo ya un sistema y entonces necesito menos informaciones para actuar porque me fío de esa tradición. Como esto no existe, ya no existe,
va reduciéndose la capacidad de las tradiciones, ideologías, religiones, movimientos culturales, políticos, va fragmentándose siempre más, la responsabilidad, o podríamos decir también el protagonismo de los individuos es mucho mayor. Entonces ahí también es, yo creo, apostar por uno mismo, decir, bueno, yo soy yo la persona que tiene que valorar cómo están las cosas. Y para esto, pues, tengo que, por ejemplo, tengo que estudiar críticamente, ¿no? Porque yo también, vaya, yo lo digo mucho a mis estudiantes cuando me repiten una frase que yo he dicho, me los como. Me los como en el sentido que empiezo a hacer preguntas hasta que les desmonto la frase que han dicho. Y luego me dice, pero bueno, si la ha dicho usted, ¿por qué? O sea, claro, ¿por qué? Porque ahí se trata de cuando veo que es demasiado similar, me preocupo. Digo, pero bueno, tú te la has aprendido de memoria porque la he dicho yo. Eso ya no se lleva. Eso ya no se lleva. Tienes que ser tú el que encuentras la síntesis. Y yo creo que más bien nosotros tendríamos que preguntar a este público tan joven y tan estupendo que digan lo que ellos y ellas harían. O sea, que este problema que ha puesto la profesora Juana Gil, el problema de la desinformación, la dificultad de encontrar información confiable, segura, equilibrada en las reacciones. ¿Cómo se resuelve? Porque ahí hay que poner las fuerzas Sí. de jóvenes, porque solamente vosotros sois todos y todas nativas digitales. Nosotros nos hemos adaptado. Yo he tenido una dificultad espantosa a preparar este PowerPoint que ha tenido un montón de fallos, pero bueno, Perfecto. no, pero bueno, si ellos y ellas hicieran una cosa de este tipo, aparte que echarían la mitad del tiempo que yo he echado en el S. Mucho más bonito, seguro. Vaya, estoy completamente segura. Esto es cuestión de buscar recursos. ¿Hay alguien que quiere decir algo a este propósito? Según vosotros, ¿cuál es el punto? ¿Qué se podría hacer en el campo de la información, de la afirmación confiable? Em, ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, Pues gracias a vosotras primero para dar esa charla. Y pues en el campo de la información, tanto como los jóvenes como distintos tipos de personas con distintas edades, la mayoría son muy activas en las redes como Instagram, TikTok, YouTube, y pues podemos encontrar distintas fuentes que a lo mejor no son tan confiables, pero dan una imagen que parece confiable. Pero entonces hay que informar a la gente utilizando medidas de publicidad, de marketing, enseñándolo, aprendiendo a la gente las fuentes confiables. Por ejemplo, la BOE o, por ejemplo, como vimos aquí en clase, no, aquí en clase, Dios, en la charla, los distintos objetivos, dónde encontrarlos, en qué fuentes hay que ir, porque la gente está muy desinformada y piensan, y como las redes sociales le dan esa imagen de que saben todo, de que la sí. información está presente, pues piensan que todo lo que ven es confiable en internet y todo. Entonces hay que informar a la gente sobre todo de las distintas fuentes. Muy, muy, muy interesante. Más observaciones sobre esto, por supuesto, ¿no? Las fuentes es el control de dónde proviene la información. Este es un punto importantísimo. Y luego también el estudio, allí hay otra persona. Que yo creo importante también lo de contrastar información, es Sí, decir, miro lo que me cuenta una parte, miro lo que me cuenta la otra y ya a raíz de ahí ya saco yo mis propias conclusiones. exactamente. Contrastar. Contrastar. Sí, exactamente. O sea, el origen de la noticia, de dónde viene, el poner varias noticias y contrastarlas entre ellas,
Eso, por supuesto, esto requiere un poco de tiempo, es verdad. Por eso hablaba de la rapidez que tenemos y al que tenemos un poco que frenar. Hay un tema que, por ejemplo, no sé, está arrasando en las redes, se dice, está arrasando y todos sentimos como la exigencia para demostrar que estamos en la brecha, que dar nuestra opinión. Antes de dar la opinión, pues hacer un control sobre el origen de la noticia, hacer un control sobre contrastarlas. Estas son dos. ¿Hay alguien más que quiere añadir? Para añadir como un punto en lo de contrastar la información, a día de hoy la, la población tenemos una complicación muy grande y es la crisis. Si tenemos que trabajar 8 horas, más ir a un trabajo, a lo mejor tener una jornada partida, llegamos a casa, estudiamos, tenemos un montón de cosas, es muy complicado consultar tantas fuentes que cada una contradice lo que dice la otra y todas se erigen como verdaderas, que ahí tenemos una dificultad muy grande y no sabría muy bien cómo atajarla. Claro. Porque al final, estar ubicada en la sociedad y tener una opinión política o una opinión social, cultural sobre cualquier cosa implica mucho tiempo. Y a día Sí, de hoy, la vida nos quita el tiempo. esta es una dificultad importante. Bueno, ahora tienen que participar tres chicos, porque han hablado tres chicas, Bueno, y o sea que queremos paridad, paridad. queremos paridad. A ver, por aquí me parecía que había visto a alguien que... Igor, tienes que hablar, Venga, hombre. Venga ya, no, sí, habla tú, que Yo no quiero hablar. el tiempo. Leonardo, ¿te animas tú? ¿Sí? Venga, No, Leonardo, no he contado a Antonio porque es un profesor, pero máster de quiero la palabra. ahí, ya hay otra mano, bien, muy bien. Venga, Leonardo, cuando quieras. Otro Perdón. que se Y después Hola, Brandon. venga. soy Leonardo de Brasil. Estudio máster con la profesora Juana y otros profesores fantásticos como ustedes. Y creo que las fuentes fiables tienen que utilizar un lenguaje que comprenda esta realidad, la realidad de las personas que no tienen tiempo. Entonces, quieren leer algo por 1 minuto, 2 minutos. Entonces nosotros, profesores que hacen ciencia, tienen que utilizar un lenguaje sencillo para estas personas. Creo que es otra salida. Muy bien. Pequeño Puscar. Allí A Brandon, abajo. máster de la palabra. Gracias por la presentación y a mí me gustaría hacer una pregunta que espero no sea un tanto ambigua. Muchas veces pensamos que las noticias falsas, sobre todo en el sentido de elecciones, democracia en este contexto, vienen de medios digitales, bueno, pseudomedios digitales o, no sé, influencers que dan más opinión que información. Pero también se nos olvida que ahora, sobre todo en la actualidad, quienes propagan más fake news son los políticos. Incluso, vamos, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y debate tras debate, indistintamente del país, se dan datos falsos o, vamos, información o contrastada o de dudosa procedencia. Y me quedo pensando en ese sentido, qué tendría que hacer ahí el rule of law? O sea, ¿tendría que castigar a quien miente? No sé si eh, solamente con el accountability bastaría de que los medios de comunicación o incluso los ciudadanos desmientan esa información en canales como redes sociales. ¿O qué es lo que se podría, o al menos desde lo que usted ha estudiado, lo que se podría proponer para sancionar, no en un sentido penal, sino como sancionar ese tipo de conductas de quienes forman parte de este juego democrático? Gracias. Sí, muy buena pregunta. La respuesta más sencilla es no votar nunca más a esa persona. Esa es la... el pedir cuentas es eso. Te he dado confianza, veo que no funcionas y adiós, cambio. Esa es la primera forma de pedir cuentas a un político, porque el político vive de... políticos y políticas viven de ser votados, de ser seguidos.
Esa es su principal, la principal reacción. Por supuesto, dependiendo de lo que suceda, hay también remedios jurisdiccionales, hay también remedios, digamos, deontológicos, o sea, podemos referirnos al partido, por ejemplo, si se trata de un partido, pues hacer notar al partido que esa persona está traicionando de alguna manera lo que sus electores o los que no son electores han oído, etcétera. Hay bastantes instrumentos, pero sobre todo decidir no apoyar a estos sujetos. Este es uno de los problemas de la polarización, es esto. Es que de lo que hablamos antes, como cuando estamos polarizados no tenemos ninguna intención de dejar de votar una parte, aunque esa parte nos produzca una gran desilusión. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Había otra intervención? Nos falta uno, pero bueno, si no contamos a Antonio que ha Habrá que hecho... compensar, habrá que Habrá que... compensar. No sé si... Dice- Sí. Se puede observar, de hecho. Ahí, mira. ven. Muy bien. Que yo lo que quería preguntar es si realmente el concepto de Rule of Law se podría decir que podría como atender a una idea más universal o más general para que no atienda, a ver si me explico bien, a ningún tipo de ideología o cultura, sino que sea como más un concepto general, universal, que se pueda proponer en ese ámbito sin que atienda a ningún criterio Sí, y que sí. se pueda concienciar a todo el mundo, o sea, a todos los países, pueda llegar a este tipo de instituciones sin que atienda a ningún tipo de ideología, valor Exactamente. cultural. Sí, precisamente esa es la idea. La idea es que el derecho, podríamos decir, la participación a la práctica del derecho se puede distinguir, perfectamente es demasiado, pero se puede distinguir de la práctica política en sentido estricto. En la política cuentan las personas, cuentan los proyectos que esas personas llevan adelante, cuentan la valoración que han dado de esos valores que veíamos que están todos juntos en la Constitución. Pues está en la política, pues valora más la libertad, menos la libertad, etcétera. O sea, esa es la característica de la política. La característica del derecho es hacer convivir a todos y a todas en un contexto de desacuerdo. O sea, es el acuerdo en el desacuerdo. Esa es la definición de la Constitución que dan muchos estudiosos del tema. Es un cuadro en el que podemos estar en desacuerdo, pero al mismo tiempo coordinarnos de alguna manera. Y esta alguna manera es limitando la arbitrariedad. El político de este tipo y del otro van a tender siempre a tomar decisiones, digamos así, coloradas, ¿no? O sea, coloradas porque pongo más énfasis en esto que en lo otro, etcétera. Pero todos y todas los que toman decisiones tienen que respetar esa prohibición de la arbitrariedad. Esa es la idea, que el derecho tenga un alcance universal mucho mayor que la política. Bien, bueno, pues si no hay ninguna intervención más, agradecerte nuevamente tu intervención, tu esfuerzo por venir a Granada. Hemos compartido contigo tu presencia, tu inteligencia, tu conferencia, que ha sido realmente, puedo asegurarte que no lo digo por decirlo, muy interesante, y hemos tomado nota, lo incorporamos y te emplazamos para una próxima ocasión donde no haya tan mal tiempo y no tengamos nada encima. Así que, por favor, un aplauso a la profesora Trujillo.